y hasta podríamos decir, la crisis recién empieza. Cuando uno hace comparaciones con el 30, en realidad la crisis del 30 es crisis del 29-32. Y por lo tanto hay que tratar de mirar un periodo más largo. Si miramos la coyuntura concreta, recién se están desatando elementos de crisis que merece nuestro seguimiento detallado. Pero la crisis es más larga también, porque no empezó ahora sino en agosto del 2007. En agosto del 2007 empezó a pincharse la burbuja de las hipotecas y se empezó a manifestar en la economía real. Y en el septiembre y octubre negros se está desplegando esa crisis. Pero la realidad es que la crisis la podemos remontar a la recesión estadounidense del 2001 y a la forma de salida de la recesión del 2001. Básicamente dos cuestiones quiero poner en evidencia, porque hay que pensar que las formas de salidas anteriores pueden ser la pista para pensar las formas de salidas actuales. Un mecanismo fue la militarización de la sociedad mundial. Para traducirlo más concreto, el ejercicio del terrorismo de Estado internacionalmente por el país más desarrollado de la sociedad contemporánea, del capitalismo actual. Y una tendencia al crédito de las familias, crédito de las empresas, crédito público, crédito, préstamos, deuda pública. Y yo quiero recordar, desde la acumulación originaria del capital, la deuda pública es constitutiva del desarrollo del capitalismo. No debemos sorprendernos del elevado endeudamiento público de Estados Unidos, porque es una posibilidad del presente y del futuro, en tanto y en cuanto el capital más concentrado y el Estado imperialista puedan transferir al sistema mundial el costo de las medidas de salida de la crisis. Pero en la historia de la crisis, uno puede ir más lejos que en el 2001 y puede pensar que esta crisis se está procesando en lo que va de Volcker a Bernanke, pasando por los 19 o 20 años de Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal. Tiene que ver con un estilo de gestión de la crisis en el capitalismo. Ayer decíamos, y varias veces hemos dicho, que la crisis es la forma de funcionamiento del capitalismo y que el problema en todo caso es la gestión estatal de la crisis del capitalismo. Y por eso, en definitiva, estamos en un periodo que tiene historia desde Reagan hasta Bush. Y compañeras y compañeros, este periodo largo de la historia de la crisis empezó en América Latina. Empezó con terrorismo de Estado en Chile, en las dictaduras del Cono Sur. Ahí está el pecado original. Ahí está la forma extraeconómica para reestructurar el capital. Muchos nos preguntamos en estas horas, ¿cómo será la salida de la crisis desde las clases dominantes? Bueno, pensemos en la crisis de fines de los 60 y de los 70, que tal como nos lo recordaba Orlando Caputo ayer, tiene que ver con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y para modificar la caída de las ganancias,
La respuesta fue el ensayo de las políticas neoliberales en las condiciones políticas del Cono Sur. Dictaduras genocidas, dictaduras asesinas que disciplinaron en primer lugar al poderoso movimiento obrero del sur de América Latina. Y estoy hablando de Chile, de Argentina, de Uruguay. No es igual la dinámica de acumulación en el movimiento obrero en los distintos países ni de Sudamérica ni de América Latina. El desarrollo temprano de formas clásicas de desarrollo capitalista en el sur del Cono Sur es lo que fue atacado con terrorismo de Estado. Pero eso me lleva a plantear la primera hipótesis de la lógica de pensamiento sobre la crisis actual, y que es que la tendencia a la salida de la crisis actual es un capitalismo más autoritario que el capitalismo que actuó en Afganistán, en Irak o en diversas manifestaciones. Vamos a un capitalismo de democracia autoritaria. Eso es más militarización. Esa es la cuarta flota recorriendo América Latina de forma preventiva en el final de la administración Bush. En el deterioro mayor de la administración Bush se lanza nuevamente la cuarta flota a recorrer a América Latina con fines humanitarios, por supuesto. Fines humanitarios para esconder el carácter represivo del Estado más poderoso del capitalismo contemporáneo. No hay que hacerse ilusiones. Creo que hay que tener una mirada aguda y compleja de lo que acontece para pensar en constituir sujetos para la alternativa. Hoy, en un diario de la Argentina, se está distribuyendo un cuadrito que es humor gráfico. Y en este humor gráfico hay un reportero, un periodista, entrevistando a un funcionario de la Casa Blanca. Atrás está la Casa Blanca y en la escena el periodista y el funcionario de la Casa Blanca. Gobierno Bolivariano.